Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21 en adelante. Y leemos como es nuestra costumbre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es. Dígale al que está al lado suyo: ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. El título de este sermón es Amor en tiempos del corona. Suena parecido al título de un libro que salió por ahí por el 85 en Colombia. Se llama Amor en tiempos del cólera, que era otra pandemia que azotó a nuestro planeta en varias ocasiones y en ese momento causó gran destrucción en Colombia y en Europa. Y este libro se enfoca en una relación bien trágica de amor de un par de personajes que están muy conflictuados, no solo por lo que pasa en la pandemia, sino porque la sociedad los presiona a tomar decisiones y sus deseos individuales, por otra parte, los arrastran hacia otro lugar. Y parece una locura que en tiempos de pandemia alguien se dedicara a escribir de amor. El libro deja una pregunta abierta, implícita al lector. En tiempos de dificultad, ¿cómo se debe amar realmente? Hoy, 100 años después de lo que narra esa historia, la humanidad vuelve a enfrentar otra situación semejante. La sociedad compulsiva no sabe bien qué debe hacer, si obedecer o no obedecer a sus líderes, y nuestros intereses personales nos están volviendo locos en la casa, porque todos queríamos hacer cosas diferentes. Pero entre esa dicotomía nosotros nos enfrentamos a la siguiente pregunta otra vez: ¿cómo debemos amar en tiempos de crisis? Como sea, esta situación nos ha afectado a todos. Algunos han tenido que salir a trabajar con normalidad y oramos por ellos cada día. Otros nos hemos adaptado y trabajamos desde nuestras casas, y lamentablemente otros han sido aún más afectados y han perdido sus trabajos y han quedado abandonados por este sistema tan poco humano. Por eso es importante saber cómo amar en este tiempo. Nuestros líderes han perdido su liderazgo. Y hoy el mundo levanta la mirada preguntándose si alguien dirá algo cuerdo y traerá un poco de claridad a nuestra situación. Entonces, algunos vuelven la mirada a nuestros edificios vacíos y preguntan: ¿hay alguien que dirá algo que sirva en este tiempo? Pero no es una pregunta que se le haga a la iglesia como edificio, es una pregunta que nos hacen a nosotros como personas. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestro rol en tiempos difíciles? ¿Qué importancia tienen nuestras palabras en momentos como este? ¿Es nuestro ejemplo relevante para nuestra sociedad? La pregunta que el libro nos plantea parece fuera de lugar. El autor está viendo una situación de pandemia. ¿Por qué se preocupa de una relación de amor? Podría preocuparse de las dificultades médicas, de las consecuencias económicas, del problema de liderazgo político, pero él se preocupa en cómo se ama a la gente. Parece una locura porque hoy en día, si nadie habla del tema de la pandemia, pues no vende la noticia, no parece atractivo. Y así es como nos vemos bombardeados de noticieros y videos que nos hablan una y otra vez, de día y de noche, de los números que aumentan, de los casos difíciles, de la gente que protesta, de las autoridades que no saben bien cómo dirigir esto. Y cuando todos se enfocan solo en un punto, el trabajo de un cristiano es hacer lo mismo que el autor de este libro: dar un paso atrás y cambiar nuestro punto de vista. Mirar las cosas con perspectiva. Alzar las alas como las águilas y mirar la tormenta por encima. Algunos tienen esa capacidad de fijarse en algo diferente. Pero, amados hermanos, si hay alguien entre nosotros que no puede ver una salida a esta situación, le traigo una buena noticia. Nuestro Dios mira todo esto desde arriba.
Por eso cuando nosotros no somos capaces de ver más allá de la dificultad, necesitamos volver a la oración y a conectarnos con el Espíritu Santo a pedirle dirección. Señor, ¿ahora qué hago? Porque no veo más allá de la dificultad, pero tú sí. Dime en qué debo enfocarme ahora. La palabra de Dios nos enseña que cuando un ejército rodeó al profeta Eliseo, su ayudante se asustó al ver que estaban rodeados. Y Eliseo le dice, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6. Y esto nos muestra la importancia de saber cuál es la perspectiva de Dios. Porque él estaba conectado con Dios y Dios sabía que ese ejército era nada más un puñado de gente. Pero Dios y su intervención eran incluso más grandes que un ejército alrededor de él. Necesitamos conocer cuál es la perspectiva de Dios. Así como el autor del libro no se enfoca en la pandemia, sino el amor de una pareja, Dios, como autor de nuestras vidas, está preocupado de cosas más importantes que la crisis. No es que la crisis no sea importante, es que hay cosas más importantes. Oramos por los doctores y los científicos que buscan una cura. Amén. Amén. Pero nosotros podemos hacer algo. Quizás no vamos a estar investigando. No podemos, ¿verdad? No todos podemos. Pero podemos hacer otra cosa. ¿Cuál es nuestra labor como iglesia en este tiempo? Jim Collins dice que lo más importante de todo es que lo más importante siga siendo lo más importante. Es un juego de palabras que nos recuerda que si sabemos lo que es realmente importante, sabemos qué hacer. Y esta es una oportunidad única para preguntarnos qué es lo más importante para mí y para ti. ¿Qué es lo más importante realmente para tu familia? ¿Qué es lo realmente importante para nuestro país? Pero aún mejor, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Nuestros servicios? ¿Es lo que a Dios más le importa? ¿Nuestro edificio? ¿Nuestras ofrendas? ¿Nuestra apariencia? ¿Si fuimos al barbero o no? ¿Serán nuestros programas o nuestro calendario lo que realmente a Dios le importaba? ¿La convención? ¿Será el dinero, nuestra abundancia? ¿Será nuestra comodidad lo más importante en este tiempo? Nuestro hermano Jonathan García escribía esta semana en Facebook que hoy las doctrinas basadas en el individualismo han quedado totalmente desmanteladas. Hoy no importan nuestros templos, hoy importa nuestra comunidad, nuestra familia, la dirección del Espíritu Santo. Eso importa. Gloria a Dios. Leíamos al principio de esta predicación el libro de Juan en el capítulo 4, cuando Jesús le habla a la samaritana que ni en el monte de Samaria ni en el templo de Jerusalén se adoraría más a Dios. ¿Saben lo que pasó después de que Jesús dijo eso? Los romanos destruyeron el templo. Pero ¿saben qué cosa no destruyeron? La adoración de los verdaderos adoradores. Porque los hijos de Dios habían aprendido a adorar en sus casas, habían aprendido a sacrificar en las plazas, habrían aprendido a adorar y elevar alabanza a nuestro Dios en medio de las sinagogas, en medio de sus familias. Y eso no lo podían destruir. Y cuando avanzaba el tiempo y el imperio siguió insistiendo en la persecución, destruyeron nuestras casas, destruyeron nuestras iglesias, pero no destruyeron a los verdaderos adoradores, porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y eso no depende de un edificio, depende de un corazón entregado, abierto y sincero con Dios. Aleluya. Lo más importante para Dios no es que vengas a este edificio, es que tú seas casa de Dios. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Lo importante para Dios es que en tu familia sea hogar de Dios. Es que tu casa sea hogar de Dios. En que tus amistades se alabe a tu Dios. En que en tu relación amorosa sea adorado nuestro Dios. En que en la crianza de tus hijos sea glorificado el Padre. En que en tu amor por tu vecino se muestre la obra del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Este es el momento para mostrarle al mundo entero que los cristianos que veníamos a este lugar no veníamos a hacer un espectáculo, no veníamos porque esto era divertido. Veníamos porque esto es auténtico. Y si es auténtico, se vive aquí y allá. Se vive aquí y en otro lugar.
Este es el momento para mostrarle a nuestra gente y a nuestra comunidad que el avivamiento que estábamos pidiendo hoy se está viviendo en nuestras casas. Hoy se está viviendo ahí en la bocina de tu vehículo cuando estás manejando, en el lugar de tu trabajo, porque ahora tienes que escuchar la predicación a la que no puedes venir. Ahora no hay excusa. Ahora no podemos llegar tarde a la iglesia. Gloria a Dios. Ahora se ha expandido el reino de Dios. Gloria a Dios por eso. 2. ¿Qué es lo más importante para usted? Para nosotros, como humanos. Y aquí nuestra iglesia necesita ser una voz relevante para nuestra sociedad. Una voz que hable con claridad, con serenidad y cordura. Iglesia, este tiempo no es lo más importante ir al barbero. No es lo más importante ir al parque a divertirnos ahora. En este momento lo más importante no es abrir los casinos. En este momento lo más importante es cuidar a nuestros ancianos. Es ser una voz que llame a la gente a actuar con cordura y sabiduría. Y si no cree que la sabiduría es importante, en la Biblia hay 2 libros que hablan solamente de eso. Busque el libro de Proverbios y Eclesiastés. Y si hay un católico mirándonos, busque sabiduría y el libro de... hay otro más, que se llama Eclesiásticos. Nosotros tenemos 2 libros, ustedes tienen 4, que hablan de la sabiduría. Es importante para nosotros actuar con sabiduría hoy. Ocupemos este tiempo para reconstruir nuestra relación con Dios. Ocupemos este tiempo para volver a analizarnos, perdonarnos, sanarnos y poder amar a otros como a uno mismo. Ocupemos este tiempo para despertar en la mañana y saludar bien a la persona que está a tu lado. Ocupemos este tiempo para sentarnos con nuestros hijos por un par de minutos y saber qué está pasando en sus vidas. Volver a hablar con nuestros amigos ahora es lo importante. Volver a perdonar relaciones familiares, eso es lo que ahora es importante. Compartir lo que tienes, ahora es lo importante. Tener más, acumular más, trabajar más, ya no. Hay algunos de nosotros que nos despertamos, miramos al lado y decimos, ¡ay! ¿Quién eres? Han pasado 25 años desde que nació nuestro primer hijo y no tengo idea quién eres. Le pedíamos a Dios que hiciera su obra en nosotros y nos encerró en nuestras casas. Por algo será. Quizás lo más importante está ahí y tenemos que prestarle atención. Poder amarnos de verdad, limpiarnos de verdad. ¿Saben por qué la iglesia no crece? Porque no ama. Como amamos es más importante que cómo nos vemos y cómo hablamos. Se lo repito. Como amamos es más importante que cómo nos vemos y cómo hablamos. No importa cuántos tweets hagamos, cuántos videos compartamos, cuántas publicaciones hagamos en Facebook o las redes. Si no tengo amor, dice la palabra del Señor, soy como un címbalo que retiñe, como un fierro al que le dan un palo. Desagradable, bullicioso, pero sin sentido. ¿Qué hace este chileno hablándonos de amor en medio de una pandemia? Recordándonos lo que es realmente importante. Jesús dijo, amén al Señor con todo lo que son y con todo lo que tienen. Estoy parafraseando. Igual de importante, amen a su prójimo como a ustedes mismos se aman. Y en eso se resume todo esto. ¿Qué es lo importante en este tiempo? ¿Cómo nos amamos? Se nos ha enseñado que eso se consigue orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios. Y es cierto. Porque leyendo, ayunando y orando recordamos que el Espíritu Santo nos saca de nuestra individualidad y nos recuerda que esto se vive en comunidad. Mostramos que somos una fuerza hace un par de años con un voto. Imagínense lo que pudiéramos hacer si amáramos a nuestra gente allá afuera. Dios desea glorificarse en tu intimidad. Gloria a Dios. Pero luego quiere tomarte de la mano y dirigirte para que todas tus relaciones estén llenas de los frutos del Espíritu Santo. Es tiempo de que ya el mundo afuera sepa que este pueblo cristiano está lleno de amor para ellos. Y podemos ser una verdadera voz profética en este tiempo, en el sentido de ser portavoces de Dios. Por lo tanto, amor en tiempos del corona
se puede reflejar de diferentes maneras. Respetando las cuarentenas, desayunando y almorzando en paz, tomando tiempo para hablar con tu pareja, para hablar con tus hijos, tomando el tiempo para escribirle a tu vecino, tomando el tiempo para preguntar quién necesita y ver cómo podemos ayudar a otros. Esa es la base del avivamiento, que el fuego se expanda. Que el fuego se expanda es el propósito del avivamiento. No solo que crezca el fuego en una sola dirección. No somos una chimenea. Esto será un incendio. Es tiempo de adaptarnos y prepararnos. Con esto termino. Cuando empezamos a incorporar la tecnología, algunos pensaban que ¿para qué? Saludos. Dios bendiga y gloria a Dios por los pioneros y los visionarios como nuestro hermano Héctor Marrero, como nuestro hermano Joy. Las personas que vieron más allá de la necesidad puntual, porque eso es una cosa que nos falta. Ya sabemos cómo actuar en la crisis, pero ¿qué viene después? Preparémonos para lo que venga después. Pero, si lo único que aprendemos de esta crisis es a usar Facebook, estamos perdiendo el potencial de esta crisis. Estamos perdiendo la oportunidad de cavar profundo en lo que Dios quiere transformar en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Que Dios pueda reflejar su gloria tan profunda y tan claramente que todo nuestro entorno sea afectado. Adorar en espíritu y en verdad implica no aferrarse a las estructuras pasajeras, sino preocuparnos de que nuestro amor y nuestra adoración en forma de servicio sean auténticos. Siendo honestos, mucha gente en nuestra iglesia no ha cambiado mucho su vida con la cuarentena, porque incluso antes de la crisis ya estaban socialmente aislados. Ya no visitaban familia, ya no hablaban con sus vecinos, ya no evangelizaban con nadie. Habían bloqueado a todo cuanto personaje desagradable hubiera por internet. Y de repente llegó la cuarentena y ellos pensaron, mi vida no ha cambiado nada. Que esa sea una señal de que algo estábamos haciendo mal. Si no amábamos antes, amemos ahora. Si no nos comunicábamos antes, comuniquémonos ahora. Si no perdonábamos antes, este es tiempo para perdonar. Hey, y cuando pase esto, nosotros hayamos crecido. Practiquemos la distancia física, es responsable, pero busquemos una cercanía familiar que necesitamos, una cercanía social para rescatar a quienes se pierden allá afuera. Primera de Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isaacar entendían los tiempos, por lo tanto sabían qué debía hacer el pueblo. Ese es nuestro reto para hoy. Necesitamos un nuevo paradigma de comunidad. Gloria a Dios por la tecnología, pero esto es una herramienta, no un fin. Porque el propósito es que logremos construir relaciones con nuestra familia, amigos, barrios, ciudades. Pero si nos conformamos, vamos a salir perdiendo de esta crisis. El Castellano decía que el problema y la tentación más grande de la iglesia es la comodidad. Pero les recuerdo que cuando en Francia se prohibió ser protestante, nacieron los cristianos del desierto. Ante la revolución industrial nacieron las escuelas dominicales. La Gran Depresión impulsó la creación del Consejo Federal de Iglesias. Y el clima sociopolítico terriblemente malo que vivían los negros y los latinos a principios del siglo XX provocó el estallido en la calle Azusa de los pentecostales. Las crisis pueden ser usadas para la gloria de Dios. Y si de todas estas situaciones la iglesia salió fortalecida, esta no será la excepción. De esto nuestra iglesia, de esta crisis nuestra iglesia saldrá más madura, más poderosa en el Espíritu Santo y a la altura de los desafíos que vienen al futuro. De este desafío saldrán familias restauradas. De este tiempo de cuarentena saldrán personas fortalecidas y sanas por el poder del Espíritu Santo. Y el día de mañana, frente a lo que nadie espera, los que se conecten hoy con papá serán los que transformen el mañana. La gente se preguntará de dónde sacas esa lucidez, esa claridad, esa sensatez. ¿De dónde sacaste ánimo?
¿Quién después de una crisis sale parado? Los hijos de Dios. Y es que durante esta crisis nos vamos a preocupar de lo que es más importante y vamos a conectarnos con aquel que sabe lo que viene después para actuar con madurez. Gloria a Dios por su palabra.